Dice la Biblia que 120 estuvieron en el aposento alto. ¿Cuántos hubieron? Y a esos 120 le cayó la unción, le cayó la gloria, bajó el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar. Porque una de las características de una persona que está llena del Espíritu Santo es que su hablar cambia. ¿Sí o no? Pedro se para y Pedro predica un mensaje. ¿Qué hizo Pedro? ¿Y cuántos se convirtieron? No 3,000 personas. Lea la Biblia, eso está en el libro de los Hechos. Se convirtieron 3,000. Ahora, si usted analiza el mensaje de Pedro, fue un mensaje larguísimo, por cierto, con un montón de textos bíblicos y de referencia de las Escrituras. ¿Y por qué Pedro habló ese mensaje? Si podía haber hablado de la unción, podía haber hablado de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro habló ese mensaje? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque eso es lo que había estado estudiando. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere poner en tu boca? Lo que tú estás buscando y Él te está mostrando. El problema a veces de la iglesia es que nos volvemos adictos a dar explicaciones. Y el evangelio no es para ser explicado, el evangelio es para ser predicado. Por ejemplo, el Señor dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si se muere, da fruto. Ahora ve ahora y predica el evangelio a alguien y dile: si tú quieres dar fruto, te tienes que morir. ¿Cómo usted le explica eso? Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que predicar? Que te tienes que morir. Porque una vez que tú te mueres, entonces Cristo vive. ¿Quién es el que resucita? Están acá, espíritu de soldera fuera ahora mismo. ¿Quién es el que resucita? El que se murió. Uno que está vivo no necesita resucitar. Resucita el que se murió. Entonces, para que tú y yo resucitemos a una vida nueva, a una vida gloriosa, ¿qué tenemos que hacer con el viejo yo? Matarlo. Hay dos hermanos en conflicto. Se están peleando y se están pidiendo la cabeza. Si yo quiero resolver el problema, tengo que traerlo a los dos y matarlo a los dos. Y se acabó el problema. Tómenlo en la parte espiritual. El problema es que usted empieza a razonar todo en lo natural. Yo no estoy loco acá para matar a nadie. No quiero pasar mis días en una cárcel. El problema es que si no los mata, siempre va a haber problema. Por ejemplo, Dios habla y dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿quiénes? Los hermanos. ¿Cómo? Juntos y en armonía. Ahora, ¿cómo se puede lograr unidad y armonía? Pregúntemelo, yo se lo voy a responder. En el espíritu. Porque no hay unidad en el alma. Porque el alma opina, y una vez que entran las opiniones, tú tienes una opinión, yo tengo otra opinión, aquel tiene otra opinión, el de atrás tiene otra opinión, el otro más atrás tiene otra opinión, y donde hay varias opiniones no hay unidad y no hay armonía. Entonces la unidad y la armonía no se puede lograr en la carne, se puede lograr solamente en el espíritu. Y para lograr esa unidad y esa armonía tenemos que morir todos. Ese fue el mensaje que Cristo predicó, hizo que se fueran la gente y no lo siguieran. Cuando Él dijo: si ustedes no mueren y se comen al Hijo del Hombre, no pueden seguirme. Y muchos se fueron. Porque la gente quiere a Dios para que le resuelva sus problemas, pero no quieren a un Dios Señor. No quieren a un Dios gobernando su vida. Quieren a un Dios que les resuelva los problemas, que le pague la renta, que le saque de los rollos, que le haga sentir un poquito de alegría. Pero no quieren al Señor Quiros, al Señor jefe, al que manda,
al mero mero. Entonces, la única manera que tú y yo vamos a poder tener a Cristo es muriendo. Por eso es que la Biblia dice: haced pues morir en vosotros lo terrenal. ¿Por qué? Porque si hago morir en mí lo terrenal, entonces lo divino, lo celestial comienza a manifestarse. ¿Sabe? Esto no es algo que no esté ahí en la Biblia. El problema ha sido, yo voy a traer una serie que le voy a titular Retomando. ¿Cómo le voy a llamar a la serie? Retomando. Y retomar quiere decir tomar algo que ya Dios habló, que ya funcionó en el pasado, que ya Dios lo reveló, pero que lo hemos dejado a un lado y lo hemos abandonado. Entonces hay cosas que yo tengo que retomar. Hay principios que yo tengo que retomar. Hay leyes que yo tengo que conocer y aplicar y retomar para mí, para yo poder ver la bendición de Dios en mi vida. Entonces, por favor, téngame paciencia, vuelva a levantar su mano y diga: más de Cristo y menos de mí. Vamos a ir a la Biblia, por favor. Libro de los Hechos, capítulo número 20. No me le bajen al sonido, déjenmelo como estaba. Ahora me le están poniendo un poco de brillo, me pareció. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: en el primer día de la semana. ¿Cuál día? Diga: el domingo. ¿Cuál es el primer día de la semana? No es el lunes, es el domingo. Entonces, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Quiénes estaban reunidos? ¿Y para qué se reunieron? Para partir el pan. ¿Qué hacía Pablo en el primer día de la semana? Cuando estaban los discípulos reunidos para partir el pan, Pablo, el apóstol, les enseñaba. ¿Qué hacía el apóstol? Les enseñaba. ¿Cuál es el trabajo de un apóstol? Enseñar. ¿Cuál es el trabajo que Dios me ha dado? Enseñar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Enseñando. Hago un paréntesis. Hay gente que dice: pastor, si usted quiere que se le llene esta iglesia, crea un ambiente para los milagros. Solamente hable de milagro. Que haya mucho milagro y la iglesia se le va a llenar. A Cristo se le llenaban las reuniones de gente que venían a ver los milagros. Y Juan y el mismo Jesús dijo: ustedes vienen por los milagros, vienen por los panes y vienen por los peces. Ustedes creen en mí por los milagros, pero yo no creo en ustedes. Entonces, mire qué ironía. Hay gente que creen por los milagros, creen por las añadiduras, pero el Dios del cielo no cree en ellos. Ouch. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Creer en los milagros o que Dios cree en usted? Entonces, en el primer día, pues, ahí está. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos, partían el pan. Pablo les enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Hasta cuándo llegó el mensaje? Es como que yo arranque ahora predicando y sea a las 11 de la noche y todavía esté predicando. Y había muchas lámparas en el aposento. ¿Qué es lo que había en el aposento? ¿Qué es lo que hay en este lugar? Muchas lámparas. ¿Quién es la lámpara? Usted es la lámpara. ¿Y por qué usted es la lámpara? Porque ya Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico. ¿Cómo se llamaba el joven? Lindo nombre para un hijo varón. Que estaba sentado en la ventana. ¿Dónde estaba sentado? Ten cuidado con estar en la ventana. Rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Disertaba. ¿Qué es disertar? No es dar una charla motivadora, es hablar y es explicar. ¿Qué hacía Pablo? Hablaba y explicaba.
Dice que este muchacho Eutico, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Cómo fue levantado? Muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Eran las 12 cuando se durmió Eutico. Se cayó de espalda y se mató. Luego Pablo va, lo abraza, el muchacho vuelve a vivir, Pablo lo sube de nuevo, y ahora desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana Pablo siguió hablando y disertando la palabra de Dios. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Levanta tu mano y diga conmigo: lo más glorioso que puede estar sucediéndonos es que Dios nos esté hablando. Porque cuando Dios te habla es porque Dios quiere poner algo suyo dentro de ti. El arma más poderosa que tú y yo tenemos es nuestro hablar. De hecho, cuando una persona no habla, esa persona igual está comunicando. ¿Cuántos de ustedes han tenido malos momentos y no han tenido ganas de hablar con nadie? ¿Por qué? Porque han estado estresados, cargados, muy preocupados, y entonces usted se ha quedado callado. Usted no quiere hablar con nadie. Pero aun cuando usted está callado, usted está comunicando. Cuando una persona no habla, está diciendo: no quiero hablar porque estoy preocupado, tengo problemas. Siempre nosotros estamos comunicando. Diga siempre. Porque nuestro primer lenguaje, y sígueme acá y voy a llegar al punto que quiero tocar. Nuestro primer lenguaje para comunicarnos es el cuerpo. Por eso se dice, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Porque nosotros, cuando nacimos, no nacimos hablando. A los 2 o 3 meses ya nosotros con nuestro cuerpo, nuestros padres sabían lo que queríamos. Porque el cuerpo habla, diga habla. Entonces después, con el tiempo, aprendimos a hablar, aprendimos a llorar, aprendimos a ser pucheros y aprendimos a hacer caras. Por ejemplo, muchas veces uno está acá y cuando alguien no está muy contento con uno, ¿qué es lo que hace? Desde allí, sin hablar, con su cuerpo, te pone cara para dejarte saber: no estoy feliz. Entonces uno que tiene algo de Dios, un depósito, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Sacar el foco de allí e igual soltar lo que Dios te dio, porque no es lo que tú ves, es lo que tú estás creyendo. Entonces levanta tu mano y diga conmigo: nuestro lenguaje no verbal es el primero que aprendimos. Después vinieron las palabras. Entonces la comunicación, y quiero dejar esto muy claro, es el don más extraordinario que el Dios que nos creó nos ha dado. Porque Él habla para que podamos, Él habla para que nosotros podamos funcionar y nos podamos comunicar. Entonces, ¿por qué que Dios me hable es tan importante? ¿Por qué es que yo tengo que buscar a Dios para que Dios me hable? Porque cuando Dios me habla, todo lo que Dios quiere es que yo cambie mis palabras por las palabras suyas. Las palabras nuestras no nos llevan a ningún lado. Las palabras del alma no nos llevan a ningún lado. Pero las palabras de Cristo son vida y es paz. Por eso que Pedro decía, y lo voy a volver a leer, yo lo he leído en el pasado, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sabe cómo tú sabes que estás hablando lo correcto? Cuando tú conoces la Biblia.
cuando tú conoces el libro. Entonces, si lo que yo estoy hablando está en desacuerdo con lo que está escrito, yo debo corregir mi hablar. ¿Me explico? Porque Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministra, o sea, si sirve, si hace algo para ayudar a otro, para servir en el ministerio, hágalo conforme al poder que Dios da, para que en todo lo que hagas, porque lo estás haciendo no para gloria tuya, sino que lo estás haciendo para gloria suya, sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces diga conmigo, mi hablar es un arma espiritual, pero para que sea poderosa, tiene que ser el hablar de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que conocer? Su palabra. Llenarme de palabra. Cuando yo me lleno de palabra, lleno mi corazón de palabra, no me va a ser difícil poner palabras en mi boca, porque ya Jesús lo dijo: lo que abunda en el corazón, la boca lo habla. Cuando la gente siempre están hablando del alma, siempre están hablando de la herida, siempre están hablando del dolor, es porque las palabras que está recibiendo no le está llegando al espíritu, le está llegando al alma. Y el problema del alma es que es traicionero. ¿Sí o no? Nosotros no podemos ser dirigidos por el alma, nosotros tenemos que ser dirigidos por el espíritu. Por ejemplo, las palabras significan cosas distintas para cada uno de nosotros. Si yo digo iglesia, uno va a asociar esta palabra iglesia con boda, con velorio o con bautismo, porque solamente visita a una iglesia cuando hay una boda, cuando alguien se murió o cuando hay un bautismo. Si yo digo iglesia, usted lo asocia con la reunión, con el culto de alabanza y celebración. ¿Por qué? Porque usted viene a la iglesia a los cultos de celebración. Entonces las palabras siempre significan cosas distintas para nosotros. Por eso es que yo siempre digo, no hay palabras maldichas sino malinterpretadas. Por otro lado, las palabras cambian el sentido de acuerdo al contexto. Y yo le explico con este ejemplo práctico. Si nosotros salimos, que estamos aquí en Kendar, y salimos de aquí y le decimos a alguien: tienes que tener cuidado con los terroristas del grupo de Gaza que están lanzando misiles, usted va a decir: este tipo está tostado. Pero si usted se va de turista y está en Israel y está caminando por las calles de Jerusalén y te dicen que los del grupo Gaza están lanzando misiles, usted le va a decir: muchas gracias por avisarme, y usted va a buscar resguardo. ¿Por qué? Porque las palabras cambian de acuerdo al contexto. Entonces tú no puedes tomar todas las cosas literalmente, porque tú tienes que estudiar el contexto de lo que tú estás viviendo. Entonces, para Dios traer luz y revelación, ¿qué es lo que Dios hace? Dios te da una palabra rema. Una palabra rema traducida al español es una palabra que viene con revelación de su misterio, que Dios te muestra lo que realmente tú necesitas, pero es una palabra que tú sabes que no es para mañana, no fue para el pasado, no es para de aquí a 3 años, sino que esa palabra rema es para ahora, porque una palabra rema es una palabra específica para alguien específico y en un momento específico. Estamos acá, iglesia amada. Entonces, ¿qué cambió? El contexto. Porque las palabras cambian el sentido de acuerdo al contexto. Entonces Dios nos ha dado una mente para que nosotros la usemos y para que nosotros pensemos. ¿Qué necesitamos aprender? A pensar la palabra. El problema de muchos en la iglesia es que no piensan la palabra. Reciben el mensaje,
le saca un guau el mensaje. Si el predicador dice aplauda la gloria de Dios, allí damos un aplauso, aunque no tengamos ganas de aplaudir. Pero salimos de la reunión y no nos ponemos a pensar la palabra. O sea, a mí me gusta madrugar, porque cuando yo me meto en la palabra, lo que ya Dios ha puesto en mi espíritu, en las madrugadas me da la oportunidad de yo hacerme preguntas y de pensar. Y cuando tú tienes preguntas, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Te va a responder. Porque ya Él dijo, clama y yo te voy a responder. ¿Estamos acá, familia? Una mala comunicación, está comprobado que una mala comunicación siempre trae problemas en las relaciones interpersonales. Sea de pareja, sea de entre los padres y los hijos, sea entre hermanos en la iglesia, sea de jefe con empleado. O sea, una mala comunicación siempre va a traer problemas interpersonales. Por eso hay que preguntar más que afirmar. El problema a veces de la gente, y sobre todo estas cosas suceden en la iglesia, que vienen gente y dan ya por hecho lo que ellos imaginan, lo que a ellos le dijeron, y afirman que eso es así. Entonces, en vez de afirmar que el otro tiene algo contra ti, que el otro no te saludó porque alguien le habló de ti, lo mejor que podemos hacer es ir y preguntar. Porque al preguntar nosotros abrimos la puerta para que el corazón se abra y se saque lo que hay dentro del corazón. Elías, un hombre poderoso en Dios, un hombre poderoso en la oración y en hechos, después de ver un gran milagro y una gran manifestación donde mató a todos los profetas paganos en el monte Carmelo, y Dios se glorificó manifestando el fuego suyo. Cuando vino una noticia de que había una mujer que lo estaba buscando para arrancarle la cabeza, él dijo, patica, ¿para qué te quiero? Y huyó. Y tomó esto personal y se cansó. Y se deprimió y dijo, yo no soy mejor que mis padres. Ahora, ¿cómo se llaman los padres de Elías? ¿Qué hicieron los padres de Elías que trascendió? ¿Está el nombre de los padres de Elías en la Biblia? No. Sin embargo, al tomar algo que le llegó a sus oídos personal, sacó de circulación a un hombre poderoso en Dios. Y dice que fue cansado del camino, iba cantando esa alabanza o queja avanza mientras caminaba, y se escondió en una cueva. ¿Dónde se escondió? ¿Y qué hizo Dios? Llegó a la puerta de la cueva. Dios no se mete en cueva porque ninguna cueva puede contener la gloria del Señor. Dios se queda a las afueras de la cueva y llama al profeta, y cuando el profeta sale le dice, ¿qué haces aquí? Porque Dios no vino a afirmar, eres un cobarde, me avergüenza. No, Dios le pregunta, ¿por qué caíste acá? ¿Sabe qué te trajo a esta situación? ¿Qué es lo que te trajo a esta cueva? Y Elías sacó al religioso que todos tenemos metido dentro y dice, Señor, estoy aquí porque todos tus profetas se han olvidado de ti y solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y Dios se quedó con lo último, que él estaba allí porque estaba escondido, porque lo buscaban para matarlo. ¿Y qué hace Dios? Saca lo que hay en tu corazón. No estés afirmando nada, porque yo te tomo hoy y yo te digo, le dijo Dios, que largo camino te resta y te voy a usar para ungir a un profeta, para ungir a un rey, para ungir a sacerdote, y el que escape de la espada de uno, la espada del otro terminará alcanzándola. Porque yo he puesto en este Israel 7,000 que no han doblado las rodillas ante Baal.
¿Sabe lo que se llama esto en psicología? Se llama metacomunicar. Tú estás afirmando algo, te llega algo a los oídos, pero tú tienes que metacomunicar, es a ver si te entendí bien. Tú me estás diciendo esto, pero nosotros no nos tomamos el tiempo para eso. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos tercero y cuarto que están totalmente ajenos de la situación, y metemos a otro más atrás, y llamamos a otro de otra congregación, y llamamos a un pastor de la radio o de la internet, y le cuentas el problema a como tú lo interpretaste. Y ahí termina metiéndose el alma. Terminas alejándote de lo que Dios te dio, que fue la primera palabra, que esa primera palabra es la que te va a llevar hasta el final. Segundo, yo sé que esto es para gente que quieren pensar. Una de las cosas que Dios me mostró esta semana, primero Dios me redarguyó y me hizo sentir mal, porque no nos gusta que Dios nos redarguya. No nos gusta cuando nosotros nos alteramos porque nos movimos en el alma, y que Dios te corrija. Pero yo a veces, si me descuido, me muevo en el alma como se mueve usted. Y esta frase se me metió, fue Dios el que me la puso. Tu problema es, René, que necesitas más de mí y menos de ti. Para yo usarte, todo lo que necesito es que haya más de Cristo y menos de ti. Para tú poder ver la gloria de Dios, todo lo que necesita es más de Cristo y menos de ti. Entonces, antes de hablar, antes de opinar, antes de desanimarnos, tenemos que editar. Diga editar. Por ejemplo, yo dije algo al final del mensaje la semana pasada, y ese mensaje lo subimos a YouTube. ¿Qué le dije yo a Alex, que me ayuda a subir el mensaje? Por favor, en la parte esta, edita, corta, porque esto no es para los de afuera, esto fue para los de adentro. Entonces tú tienes que saber cuándo es algo para ti y cuándo se tiene que editar y cortar. Entonces el problema es que hay gente que no tiene filtro. Y al no tener filtro no saben editar. ¿Estamos acá, familia? Por ejemplo, no hay que decir todo lo que a uno le viene a la cabeza, porque nuestra cabeza está caída y está bajo pecado. ¿Sí o no? Pero ¿cuántas veces en nombre de la bendita sinceridad decimos lo que se nos viene a la cabeza? Y a veces no ni en la cabeza, se nos viene a la lengua. Porque si llegara a la cabeza, por lo menos pensáramos un poco y editáramos un poco y filtráramos un poco. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Todo lo que te viene a esta cabeza que está caída, porque de fábricas vinimos fallados. Por eso es que tú en la carne no vas a poder hacer nada. Tú en el alma no vas a poder hacer nada. Porque vinimos fallados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Se nos mete en nosotros, nos quita la carne, nos quita el alma, nos enseña a ser gobernados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque si hay más de Cristo, hay menos de ti. Así que la próxima vez que alguien venga y te diga, estoy dolido por lo que vi, no te enganches. Hay gente que le gusta y dice, te llamo después del culto para que me explique. Y no se ha montado en el carro y ya lo está llamando. Dime que tu siervo escucha. Se le olvidó toda la revelación por meterse en algo del alma.
Y al final, ¿cómo termina? Todo confundido. ¿Será o no será? ¿Será de Dios o no será de Dios? Porque metiste el alma. Entonces diga conmigo, no hay que decir todo lo que uno piensa, pero sí hay que pensar todo lo que uno dice. De nuevo, dígalo con voz de cuello que me despeine. Diga, no hay que decir todo lo que uno piensa, pero sí hay que pensar todo lo que uno dice. Ejemplo, cuando nuestros hijos tenían 3 años, 4 años, venían de la escuela dominical, o lo pusimos en un daycare, cualquier cosa así, o un jardín de niños, como se dice en Latinoamérica, y nos traía un papel con un garabato. ¿Entiende lo que es garabato? Un montón de cosas rayadas ahí. Y que nosotros le decíamos al niño, qué lindo. ¿Cómo sabes? Qué inteligente eres, igualito a tu papá. Pero lo que nos trajo fue un garabato. ¿Pero por qué lo celebrábamos? Porque nosotros editábamos eso e interpretábamos que eso era una muestra de amor, cariño, y que el niño quería ser celebrado porque estaba esforzándose en aprender y en dibujar. El problema es cuando nosotros crecimos y nos volvemos muy exigentes y muy perfeccionalistas, donde ya no somos tolerantes, donde ya no tenemos paciencia y siempre andamos en el alma, escuchando esto por allí, escuchando aquello por allá. Y mientras estamos entretenidos en eso, dejamos lo más importante, que es la palabra que Dios quiere poner en nosotros. ¿Estamos aquí? Entonces dile a tu vecino, aprendamos a editar. Vaya conmigo, Santiago capítulo 1, verso 19 en adelante, dice. Santiago 1, 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para qué. Diga fuerte esta palabra, oír. Tardo para hablar, tardo para airarse. Porque editar toma tiempo. Diga, toma tiempo. Me decía Alex, dame unos días. Voy a necesitar un día más. Porque no es cortar, es saber cortar con elegancia. Es saber dejar lo importante y lo que está de más. Entonces nosotros, sígueme acá, míreme acá, deje el texto ahora y después seguimos. Estamos en la iglesia. ¿Dónde es que nos volvemos más sensibles? En la iglesia. ¿Dónde es que nos ponemos más delicados? En la iglesia. En el trabajo nos gritan, nos exigen, nos pagan mal y nos aguantamos. Pero en la iglesia nos volvemos delicados. Porque creemos que le estamos haciendo un favor al Señor con estar en la iglesia. Y si no me tratan con pinza, yo me voy. Y entonces no siempre te van a tratar con pinza. No siempre vas a tener al lado una persona con filtro que sabe editar. De hecho, las iglesias, no lo digo por usted, para usted le estoy predicando, las iglesias están llenas de gente que cuando se repartió la prudencia quedaron fuera del reparto. Repito, no lo digo por usted, así que no lo tome personal, porque creo que voy bien con la revelación. Entonces, esto no me gustó. Esto no me gustó del culto. No, lo que no te gustó es porque no lo supiste editar.
Porque ya Dios te mandó a editar. Retén lo bueno y edita lo malo. ¿Qué es editar? Cortar, diga cortar. Entonces las iglesias están llenas de gente que hacen todo al revés. Retienen lo malo y se olvidan de lo bueno. Tú le traes revelación, tú le traes palabra, tú buscas al Señor, tú no andas en la bobería y siempre vienes a soltar algo del cielo. Hasta el día que venga algo de ti y no lo editan. Y entonces llama a los otros y entonces ahí aviva lo que tendrías que haber cortado, porque si es bueno, eso tienes que retener. Si no es bueno, eso tienes que desechar. ¿Estamos acá? Vuelve a ponerme pasaje, ahí está, verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando nos vamos en la carne, allí no obra Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué tenemos que hacer? Recibí con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué quiere decir con mansedumbre? Tú tienes que ser sencillo. La iglesia del primer siglo dice que todos estaban juntos y con sencillez partían el pan. A veces en la iglesia todo lo que necesitamos es ser sencillos. Si fuéramos sencillos, hubiera menos dramas en la vida nuestra. Por eso Dios dice, recibe con mansedumbre la palabra que está implantada, que te ha sido puesta, que ha sido incorporada, que es la única que puede salvar tu alma caída. ¿Estamos acá o lo estoy cansando ya? Luego verso 23 dice, verso 22, pero sea hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, ¿cuál ley? ¿Cuál es la ley perfecta? Léalo al revés. La de la libertad. Entonces, la libertad en Cristo es la perfecta ley. Porque Dios no me llamó a andar por una ley que me esclaviza. Dios me llamó a andar por una ley que me libera. Y Dios dice, esa ley de la libertad, tú tienes que perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, o sea, disfrutará lo que hace. Si alguno se cree religioso y cambia la palabra religioso por espiritual, porque hoy el religioso le cambió a la palabra religión por espiritual. Y acá Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena ¿qué? Lo que hay dentro de tu boca, la lengua, sino que engaña su corazón, la espiritualidad del tal, o sea, la religión del tal es ¿qué? ¿Y qué quiere decir vana? Vacía, sin sentido y sin propósito. ¿Estamos acá, familia? Entonces diga conmigo, todo lo que yo escuche, todo lo que yo vea, todo lo que me comuniquen, tengo que aprender a editar. Entonces, ¿cómo lo edito? Pasando todo a través del filtro. ¿Y cuál es el filtro? La palabra. Pero ¿cuál es el problema con la iglesia de hoy? Hay mucha alma y poco espíritu. Hay mucha emoción, mucha opinión, pero hay poca convicción del espíritu. Entonces la gente tiene una total ignorancia de lo que está en el libro.
Entonces, como ignoran lo que está en el libro, creen lo que se imaginan o lo que a ellos se les viene a la cabeza. Y al final no hay vida victoriosa, no hay vida exitosa, porque el hombre de doble ánimo, aunque quiera, va a ser inconstante en todos sus caminos. ¿Sí o no? Entonces levanta tu mano y diga: Señor, enséñame a editar. Retén lo bueno, edita lo malo. Entonces diga conmigo: si Dios me habla, es para que yo hable lo mismo que Él habla. Si usted se cría en Argentina y sus padres son de Argentina, de Buenos Aires, ¿usted cómo va a hablar? ¿Cómo argentino sé? Si lo cría unos padres nicaragüenses, ¿cómo usted va a hablar? Venite, espérate. Y donde no hay acento se lo mete igual. ¿Sí o no? Si a usted lo crían los padres cubanos como me criaron a mí, ¿qué voy a hablar? Cubano. Oye, chico, ven para acá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué rayo te pasa? Y por ahí para allá, cosas que ya he olvidado, porque ya mi lenguaje no es argentino, no es nicaragüense, no es cubano. Mi lenguaje es celestial. Tengo que hablar el idioma del cielo. Tengo que hablar el tono del cielo. He estado enseñando en este último mes, y ya voy terminando. El bosquejo es larguísimo, larguísimo, porque me inspiré en el pasaje de Pablo que predicó largo y disertaba largo. Yo dije: déjame ver si le gano a Pablo. Pero yo creo que Dios lo ama tanto a usted que me ha puesto un time en mi garganta, que ya yo sé cuándo tengo que empezar a bajar. Así que Dios nos ama tanto que aunque yo quiera estar hasta las 12 de la noche, la garganta no me da para llegar allá. Así que por favor no se asuste. Pero estaba enseñando que hay dos vidas. ¿Cuántas hay? Dos vidas. La vida humana, que es la vida gobernada por el alma y por la mente, y la vida Zoe, que te lo enseñé hace unos días, unos domingos atrás, la vida del Espíritu, que es la verdadera vida, que es cuando tú y yo recibimos a Cristo en fe. La vida Zoe, la vida de Dios, la vida divina se nos mete adentro. Así que ahora tenemos dos vidas y tenemos que escoger. Por eso el libro de Deuteronomio dice: escoge, porque pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge la vida. ¿Qué vida? La vida Zoe, la vida divina, la vida de Dios, la vida con propósito. Amén. Entonces, para que la vida Zoe se manifieste, yo tengo que morir a la vida del alma. ¿A qué tengo que morir? Por eso es que Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo. Si ya las cosas no las tomamos personal, porque es Cristo. Si alguno te toca, me tocó a mí. Si alguno te hiere, me hirió a mí. Si alguien te pone un dedo, es como si me lo hubiera puesto en la niña de mis ojos. Porque tú eres mi especial tesoro. Amén. Hay gente que usted ve, se viste, la mujer se viste, se compró un vestido en JCPenney, se lo pone y le dice al marido: mi amor, ¿cómo luzco? Y que no edita nada, le dice: necesitas bajar 20 libras mínimo. Ahora, ¿quién le preguntó si le veía gordo o le veía flaco? Simplemente hizo una pregunta. Entonces, cuando no editamos, decimos lo que nadie nos preguntó. Nos metemos en lo que nadie nos dijo que nos metiéramos.
y terminamos el problema. Porque cuando tu mujer viene y se pone el vestido que se compró en JCPenney porque el presupuesto no le daba para más, porque tú no soltaste la lana, y ella buscó el especial que había, todo lo que está esperando tu mujer es que tú la celebre y le diga: estás radiante, bella y hermosa. Porque al final todos nosotros lo que buscamos es que alguien nos acepte y nos celebre. Aún nosotros los predicadores, termino de predicar y enseñar y uno tiene 2 o 3 acá, que uno no quiere tener adulones, pero tampoco quiero tener criticones. Y tú le dices: ¿qué tal? Y entonces cuando me dice tremenda revelación, no me diga que estuvo tremenda. ¿En qué fue tremenda para ti? Entonces si al que está cerca de ti entendió algo, entonces tú te vas bien, porque dijiste: no perdí el tiempo, ni le hice perder el tiempo a alguien. Puse un depósito de Dios del cielo que no va Dios a dejar que esa palabra quede sin fruto. Mira lo que dice Romanos 8:5. Cuando dije, a ver qué tan espiritual o qué tan carnal eres. Porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, ¿en las cosas de qué? Entonces lea lo que está ahí escrito. Hay cosas que son de la carne y hay cosas que son del espíritu. Si yo te doy el micrófono ahora y te digo: dime 3 cosas del espíritu y 3 cosas de la carne, ¿qué tan rápido tú responderías? Deme un tiempo, pastor. No me coja así tampoco de frío, porque lo tengo que pensar. ¿Y por qué no lo pensaste antes de venir? Si pensar es el trabajo que Dios nos ha dado. Porque el que es espiritual piensa en las cosas que son del espíritu. O sea, siempre está pensando en las cosas de arriba. Lo que Dios me habló, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que Dios quiere hacer en mi matrimonio, lo que Dios quiere hacer en mi economía, ¿sí o no? Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El ocuparse de la carne es muerte, dijo Pablo, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Déjeme terminar ya con esto para no poner mucha información en su cabeza. Póngase la mano aquí arriba y apriétese la cabeza. Yo me la he apretado muchísimo y me he quedado sin pelo. Pero a usted no se va a quedar sin pelo. Lo que me pasa a mí no tiene que suceder a usted. Entonces diga conmigo: la palabra que Dios me da le da un peso a mi espíritu. ¿Qué le da? Un peso a tu espíritu. No, todos tenemos estas experiencias. Que alguien vino, nos dijo algo y nos dejó cargado. Nos dejó turbado y confundido. ¿Aló? ¿Cuántos muertos dicen amén? Más de Cristo, menos de mí. ¿Qué nos dejó esa persona que nos dejó cargado y turbado? Un peso, pero negativo. ¿Sí o no? Ahora viene la palabra de Cristo. Viene la palabra del tercer piso. Viene la palabra con revelación. Viene sobre nuestra vida. ¿Y qué nos va a dejar? Un peso a nuestro espíritu. Pero ese peso, que es el peso de gloria que Dios deja a nuestro espíritu, de nada nos sirve que tengamos el peso sobre nosotros si no soltamos ese peso. Me explico. Si la palabra
que Dios te da siempre pesa. ¿Por qué? Porque trae una carga a tu espíritu. Cristo estaba lleno de palabra, y porque estaba lleno de palabra siempre soltaba palabra. Siempre decía: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La palabra profecía en hebreo quiere decir carga. Diga carga. Esto no es como los profetas ahora modernos. Yo me acuerdo que hace años trajo una profeta a la pequeña Habana, y ella cogió y me llamó y me paró de frente a toda la congregación y me profetizó y me dijo: así dice Jehová, en cuya presencia estoy ahora. Serás el próximo alcalde de la ciudad de Miami. Y cuando aquello era Manny Díaz el alcalde, yo no corrí a la alcaldía porque no cualifico para eso. Así que yo no corrí a la alcaldía, pero Tomás Regalado sí corrió a la alcaldía y fue alcalde. Un término, un cuatrenio, y después se reeligió y fue reelegido por otro cuatrenio. 8 años tuvimos a Tomás Regalado. Luego vino la próxima campaña. Ya Tomás Regalado no se podía reelegir. René Betancourt no corrió para la alcaldía porque no calificó para correr a la alcaldía, porque no es el llamado que Dios me dio. Pero Francis Suárez sí corrió a la alcaldía y es el actual alcalde. ¿Qué pasó allí? Pero si la profeta vino: así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Te he escogido y serás el próximo alcalde de la ciudad de Miami. Yo digo: ¿y para qué rayos se quemó así? Nunca más la invité. Podía haberla vuelto a invitar, pero cuando nos ponemos a usar la profecía sin conocimiento, nosotros la regamos, porque la profecía no es para decirte si te van a tocar la puerta, o como estos profetas ahora que dice: yo te vi, tu casa tiene un dragway, ¿verdad? Sí. ¿Es color terracota? Sí. ¿Tiene tejas? Sí. ¿Es de color mostaza? Sí. Oh, así te dice el Señor. Yo digo: ¿y en qué me bendijo esto? Si yo sé que mi casa tiene un dragway, que es color terracota, que está pintada de color mostaza, que tiene teja, porque cualquiera puede ir y buscarla en Google Maps. En el Google Maps. Entonces la gente se vuelve loco con ese tipo de profecía, que no es profecía, es charlatanería. Porque ¿qué edificó? Nada. ¿Qué peso de gloria te dejó? Ninguno. Pero la palabra profecía sí te trae un peso de gloria. Porque significa peso, significa que siempre, a ver, levanta tu mano y diga conmigo: siempre que Dios me da una palabra a mi espíritu, esa palabra va a cargar mi espíritu, y cada palabra que Dios me da es una carga que va a poner en alto riesgo al mismo infierno. ¿Sí o no, familia? Póngase de pie, tengo muchísimo que decir, porque le agarré el bosquejo a Pablo, pero no puedo seguir, ya está por mandarme mi garganta el mensaje que dije lo que tenía que decir. Entonces, si yo te pregunto: ¿qué te llevas en este día? ¿Cómo respondes? Oye, pero qué tímido que son ustedes. Más de Cristo. ¿Cuántos muertos dicen amén? Todos estamos muertos.
Además, es de inteligente hacerse el muerto para ver el entierro que te hacen. ¿Sí o no? Entonces ya no nos agarra las cosas, no agarramos las cosas a pecho, porque estamos muertos. Cristo me llevó al río. Cristo entró conmigo al río. Cristo me metió la cabeza debajo del río. Y ahí en el río, ahí en el bautismo me ahogó. Y me morí ahogado. Al final, el que solo salió del agua es Cristo. Y Pablo dice, eso es lo que sucede en nosotros. Romanos capítulo 6. Fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, para que después de eso andemos en novedad de vida. Dios me dijo, vienen cosas nuevas. Vienen familias nuevas a esta casa. Viene un edificio nuevo que compraremos en su tiempo. Nadie me ponga presión, será en su tiempo. Diga, será en su tiempo. Pero lo tendremos. Pero en medio de todo esto, Dios nos trae gente nueva. Gente que están hambrienta y están sedienta de una palabra que sea Cristo. Juan el apóstol dijo, el verbo se hizo carne. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar todos los días, que la palabra se haga carne en nuestra vida. Y porque el verbo se hizo carne, vimos su gloria. Entonces, para ver la gloria, todo lo que tú y yo necesitamos, que el verbo, la palabra, se nos haga carne. Trump dice, los voy a sacar a todos, los voy a deportar. Pero la palabra de Cristo dice, yo te abrí la puerta. Y si yo te la abrí, Trump no te la puede cerrar. ¿Saben que nuestro objetivo, yo a veces he dicho cosas que después el Señor me ha corregido y le he dicho con las mejores de las intenciones? Por ejemplo, yo digo, me estoy esforzando por ser cada día una mejor versión de mí mismo y mejorar como persona, mejorar como padre, mejorar como amigo, mejorar como pastor, mejorar como líder. Y decimos esa frase y es bonita, pero Dios no te quiere mejorar. Por ejemplo, usted se compra una casa y siempre hay que hacerle algún arreglo, y a esa casa se le hacen mejoras, diga mejoras, pero la casa no tiene vida. Pero todo lo que tiene vida, y sobre todo la vida Zoe, la vida de Dios, crece. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Que Cristo crezca. Juan el Bautista lo dijo de la manera más elocuente que se podía decir: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Qué bueno que usted ha estado escuchando este mensaje, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos, y la pregunta es: ¿has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Sabe que la Biblia dice que nadie puede tener una relación personal con Dios si no es a través de Jesucristo, y la manera que lo podemos hacer es creyendo en el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él espera que nosotros hagamos es que repitamos con fe esta oración: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y la he creído, y tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Vengo a ti y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a partir de hoy viviré para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos podernos encontrar pronto, y si vives en la ciudad de Miami o sus ciudades limítrofes, acércate aquí a Casa de Vida y Bendición, una casa segura para ti y toda tu familia.